Buenos días a los que van ingresando a la sala. ¿Vos me oís, Marcelo? Sí, alto y Porque claro. pensé que estaba desactivado el audio, porque me pongo histórica, por decirte algo. No, no, no. Alto y claro se escucha. Históricos somos. Menos. Depende de la concepción que tú le estés dando a lo histórico en este momento. Si es por los años, yo me niego, menos. Ahora, si es por la Históricos, influencia social, históricos referidos acepto. a lo educativo, ¿no? Ah, bueno, ahí acepto. Bien. Ahora, por la otra parte, me niego. No, nunca la nombré. Ah, bueno, menos mal. Tere, acordamos que empezás tú, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo todo pronto, estoy con el caballo en la cartera, como decimos acá en el tío, pronto para la carrera. Vos solo hablas de pencas. Vos solo hablas Bueno, de pencas. no, yo estoy con el caballo en la cartera. No te O, olvides que yo o, tengo o como diría alguien, experiencia de alguien campo. conocido de años de trayectoria en el medio rural, también una compañera querida, todo el pescado vendido y la mojarra contratada. Sí. Ah, es muy fuerte, nunca lo había oído. El Bueno, pescado algunas vendido mojarras, sí, pero de la mojarra contratada le sumó un toque muy pero especial. algunas mojarras vamos a contratar. No, no es. Estamos en la lucha de nuevas contrataciones. Muy bien. Oh. Bueno, cuando vamos a comenzar entonces, cuando quieran, empezamos. Bien. Bueno, la mesa permanente de la TD Nacional, le da la bienvenida a todos y todas a este tercer conversatorio al que hemos llamado Evaluación Educativa, donde vamos a trabajar sobre el tema de evaluación educativa. Le damos la bienvenida a esta forma de comunicarnos en estos tiempos de pandemia, donde intentamos que el diálogo prevalezca y se haga contundente y cada vez más profundo. Y en este día, para iniciar el tema sobre evaluación educativa, hemos elegido un pasaje del prólogo que le hace Miguel Soler Roca al libro de María Teresa Sales, sobre ¿es la evaluación lo que parece entre el fondo y las formas? Y un poco dice lo siguiente: en un esfuerzo por convencer al lector de que evaluar es ante todo comprender para apoyar, acompañar, hacer el seguimiento tanto del docente evaluado y su enseñanza, como de los estudiantes y sus aprendizajes. Trabajo colectivo, participativo, creativo, de carácter crítico, para hacer luz en un proceso multicausado, cuyos verdaderos resultados nunca serán los inmediatos. Hola, mi amor. En este tema y frente a esto vamos a recibir a las compañeras, a la maestra Gabriela Salzamendi y a la magíster Sonia Escafo. Gabriela, maestra y maestranda en Educación Política y Sociedad por Flaxo, formación en políticas de evaluación en educación y planificación de políticas educativas de IP UNESCO, miembro de la red de especialistas en políticas educativas de América Latina de UNESCO, estudiante avanzada de la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias del UDELAR, y actualmente coordinadora del Departamento de Evaluación de Aprendizaje de la DIE, Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística en CODICEN. Y Sonia Escafo,
que la va a presentar nuestra compañera Jorgelina. Bienvenida Gabriela y bienvenida Sonia. Bueno, como bien lo dijo la compañera, nuestro tema es de evaluación, y es un tema muy interesante, que voy a hacer una pequeña reflexión antes de presentar a la compañera Sonia Scafo Herberti. Que todos hablamos de evaluación, ¿no? Pero cada uno conceptualiza esa terminología según significados distintos, ya sea por lo que hace, por ejemplo, a los fines, a las intenciones, a los instrumentos de esa evaluación, y a las preguntas que todos los que tenemos una carrera bastante larga como la mía, de años, es el qué, el por qué, cuándo, dónde y cómo. Esas son las preguntas que nos hacemos. Igualmente, a lo largo del conversatorio, habrá otras intervenciones frente a estas reflexiones. Y ahora, con mucha satisfacción, me toca presentar a la compañera Sonia Scafo Herberti, que es magíster en educación de la Universidad Católica del Uruguay, profesora, investigadora, orientadora de tesis en la Universidad Católica del Uruguay de 1994 a 2008, y en la Universidad OR de 2012 a 2016. Consultora de la UNESCO en Educación y Cultura desde 2008. Extensa trayectoria como profesoras en escuelas, liceos y fundamentalmente en la formación de educadores en el Instituto de Formación Docente de Pando, Instituto Normal de Montevideo e Instituto de Profesores Artigas. Desde 2014 al 2020 ha ejercido la dirección general del Instituto de Formación Docente Elbio Fernández, Instituto Universitario Elbio Fernández, en proceso de reconocimiento de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Bienvenidas, compañeras, y espero que en la jornada de hoy sea tan exitosa como las anteriores y que podamos de alguna forma situarnos, diríamos que tenemos una preocupación, pero en este momento también estamos dando un punto el compromiso, diríamos, el estar interesados y preocupados con respecto a ese término tan polémico, y no solo término, esa acción humana que se llama evaluación. ¿Tengo audio? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Buenos días. Un gran gusto estar en un sábado entre maestros, pensando y conversando sobre educación en un momento tan particular, y podría sacar y sobre un tema tan clave para el proceso educativo. Por eso yo llamé a mi presentación preocupaciones e intereses de los maestros en el año en que un día todo paró y giró, porque de alguna manera muchas de las decisiones, las preguntas y las preocupaciones de este momento surgen no a partir del cambio, pero ese cambio nos llevó a repensar muchas cuestiones. Por eso, por ejemplo, la valoración en la necesidad de intercambiar entre colegas, entre maestros, revisando la acción educativa en todos los aspectos, en un tiempo en que la pandemia delimitó el accionar y también la instrumentación, y también un poco cuestionó hasta lo conceptual en algún sentido. Evidentemente ha surgido y surge, y le estamos viviendo todos, la necesidad de recoger evidencias sobre este momento, registrarlas de alguna manera y, como en este caso, compartirlas.
las interpretaciones y las evaluaciones que podamos hacer de todo este proceso están en relación con un proyecto educativo anual para el 2020, que inicialmente se pensó de una manera y que en el correr de los meses hubo que ir haciéndole muchos ajustes. Es natural entonces que la evaluación emerja en todas las formas que tiene, como la preocupación y un interés particularmente interesante sobre este aspecto. Eso ha sido... Marcelo, ¿te animás a pasarle a la siguiente? Ahí está. Muy bien. Entonces, de alguna forma, coincidimos de que la evaluación aparece como una parte sustantiva de la acción educativa y pensar en este momento. ¿Para quién se hace sustantiva la evaluación? Primero, para cada uno de los maestros a nivel personal, que en el día a día pensamos, hacemos, tratamos de entender la etapa. Luego, sin duda, como equipo dentro de la escuela, por la potencia que tienen las escuelas, las instancias de trabajar en conjunto. Luego, a otro nivel, como en este caso, a todos los equipos de maestros que reunidos bajo diferentes configuraciones analizan la profesión, analizan la actividad, de manera que en todas las instancias. Lo primero es tratar de, por encima de lo anecdótico, algunas características de este año, hacer la escuela. Y en base a sustentos conceptuales que puedan dar fundamento sobre cómo hacer el proceso educativo en este año. En el caso de la presentación que yo quisiera compartir con ustedes, voy a plantear, todos los maestros piensan qué queremos desarrollar en los escolares en este año. Y también, y sobre todo, en instancias como esta, en que el colectivo docente se reúne, qué competencias se desarrollaron, se requirieron más en los propios profesionales en este año. Yo no lo puedo regular. Bien. Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es plantear esa relación elegida por mí entre competencias y evaluación, porque esta es la idea de lo que me gustaría plantearles. De alguna forma, porque el concepto de competencia es uno de los que ilustra con mayor claridad la potencial relación que existe entre el conocimiento conceptual, no, estamos todavía en la anterior, acá, la relación entre lo teórico y la práctica. Esta orientación a esa relación hace que el maestro esté siempre en alerta entre la práctica como acción y que pueda haber un momento de ir por encima y antes y durante de esa práctica y siempre estar revisando los fundamentos de por qué se elige lo que se elige, de por qué se hace lo que se hace, por qué se comparte lo que se comparte. Y a su vez
también nos ponen alertas para no manejar ideas pedagógicas que no sean congruentes a hacer. La siguiente, no sé si yo soy la que regule el cambio o son ustedes, acá. Entonces, gracias. El planteo es competencias para enseñar, es decir, estamos poniéndonos desde la perspectiva de los maestros. ¿Cómo se aplicaron? Y como se aplicaron de alguna manera, conviene siempre revisar algún marco conceptual, porque en pedagogía son contados, casi me atrevería a decir que casi nulos, los conceptos que tienen un sentido unívoco. Y lo natural es que la referencia conceptual esté cruzada por muchos enfoques, teorías, aspectos. El concepto de competencias no solamente que no es una excepción, sino que precisamente ha tenido claras maneras de ser entendida en función de los supuestos teóricos que los manejan. En el caso nuestro, repaso con ustedes una idea que de alguna manera ayuda a caracterizar el concepto de competencia. Primero que nada, siguiendo la definición que Miguel Ángel Salbalza plantea en su trabajo en el año 2003, es un constructo molar. Es decir, la competencia no es un hecho concreto, es un concepto que surge y puede ser entendido a partir de pensar las acciones que se hacen en conjunto, molarmente, que quiere decir que tampoco es una suma de habilidades o una habilidad puntual, sino que surge de un entramado que ha permitido que la investigación educativa establezca algún tipo de referencia conceptual que está integrado por un conjunto de conocimientos, pero también por habilidades que los sujetos puedan desarrollar para la vida. Y cuando digo sujetos estoy hablando de maestros y estoy hablando de los escolares, porque también los maestros, cuando hacen su acción educativa, están pensando en ese conocer con hacer que se plantea en la idea de la competencia. La siguiente, por favor. Una referencia como guía que yo he elegido es el trabajo realizado por Perrenut cuando trata de sistematizar desde la perspectiva de los maestros cuáles son las competencias que resultan como las más claras, importantes para la acción educativa. Y él llega a sintetizar 10. Si ustedes conmigo, y además sin duda ustedes tienen referencia anterior a esto, repasamos esas 10 competencias, encontramos que de alguna manera hacen referencia a la totalidad del quehacer educativo de los maestros de la escuela en función de un programa, en función de unos objetivos. Y la primera que surge, y surge en el quehacer cotidiano, y surge en las reuniones, y surge en las programaciones, donde el maestro desarrolla la posibilidad de saber cómo organizar y animar las situaciones de aprendizaje de su clase, de su grupo. Eso es algo extremadamente importante porque significa no llevar adelante un programa de una manera mecánica o predeterminada, sino que pensando en el día a día, en qué situaciones de aprendizaje se pueden desarrollar esos conocimientos que se aspira a tener. La competencia que se desarrolla es sobre esa organización, las opciones que se hacen para poder animar situaciones de aprendizaje importantes.
A continuación de esto viene otra idea que surge enseguida como fundamental y como desafiante para el maestro, y cómo se van haciendo la progresión de los aprendizajes que los niños tienen que poder realizar. Entonces, las situaciones y su organización en la idea de una progresión. A su vez, toda la pedagogía actual tiene fundamentos para hacer referencia que no todos aprenden de la misma manera en los mismos tiempos. Entonces, el maestro también está pensando esta estructura en relación a cómo plantear dispositivos de diferenciación, es decir, reconocer qué a quiénes, qué con quién, sobre las mismas temáticas, para asegurarnos esa personalización del aprendizaje y esa atención al progreso singular que dentro de un mismo grupo pueden tener los estudiantes. Por otra parte, como en la base filosófica del concepto de competencias para enseñar y competencias para aprender, está la idea de que los sujetos con la educación se van haciendo cada vez más autorregulados, a la vez que en esa autorregulación más habilitados para trabajar con otros. Es evidente que desde muy temprano una de las competencias fundamentales que el maestro desarrolla es, pensando en cada uno de los estudiantes, cómo puede implicar de alguna manera a cada uno de esos estudiantes en la conciencia de lo que hace cuando está haciendo una tarea, cuando está haciendo un trabajo, cuando está aprendiendo algo, y de esa manera va logrando ir desarrollando esa tarea de toda la vida, que es fomentar la autorregulación en el aprendizaje, que es la base sin la cual ese principio del siglo XX de la pedagogía, que es aprender durante toda la vida, no podría tener un sustrato real. Junto con esto, una de las competencias fundamentales es trabajar con otros, conformar un equipo en que se acceda a objetivos, a tareas, a búsqueda de recursos, a entender las situaciones trabajando con colegas. En el caso de los maestros, las salas, las reuniones, esta misma iniciativa es clara. En el caso de los niños, los maestros en las escuelas tienen todas las estructuras donde se busca justamente esa idea de que la acción personal de aprender habilita, cuanto más efectiva y auténtica es, a trabajar con otros. La siguiente, por favor. Por otra parte, hoy la escuela, ustedes son un ejemplo de esto, hacen que los maestros sean parte de la gestión de la escuela, de la gestión escolar, de la gestión de los aprendizajes de la escuela, razón por la cual es absolutamente imperativo estar revisando la naturaleza de las prácticas, conceptualizándolas, compartiéndolas, dándole un formato de cosa comunicable que dé fundamento a esa gestión en el día a día que se requiere. Después también hay una tarea muy importante. Este año ha tenido algunas características muy singulares porque toda la comunicabilidad se ha visto, diríamos, tocada y necesitada de revisión, que es cómo se informa a los padres sobre los procesos de aprendizaje de sus hijos, cómo logra explicárselos y de alguna manera darle herramientas para que participen desde su lugar de padres en el reconocimiento de ese proceso que se realiza. Otra de las competencias fundamentales en este maestro es la utilización de las nuevas tecnologías asociadas y unidas a las tecnologías tradicionales. Este año, de alguna forma, la utilización de nuevas tecnologías en algunos momentos y para ciertas actividades
tuvo una presencia tan preponderante que demostró de alguna manera, de forma inequívoca, que el país había hecho una buena opción cuando ya hace unos años apostó por esa difusión, por esa incorporación natural al aprendizaje escolar de las tecnologías a través de todas las cuestiones que el sistema de educación ha hecho y también la relación con el plan Ceibal. Por otra parte, otra de las cuestiones fundamentales que se transforman en una competencia formativa esencial para enseñar ha sido tomar conciencia y de alguna manera afrontar los deberes y los dilemas éticos de nuestra profesión, que en cierto modo es enfrentarse a los desafíos del tiempo, de una época, de una circunstancia, de sus posibilidades y sus limitaciones, y de alguna forma al problematizarlos, al analizarlos, ver esa dimensión ética que nos remite de alguna forma a el sentido de la educación en la vida de las personas, en la vida de las colectividades, en el sostenimiento de la democracia como un elemento fundamental. Y esa discusión, ese sustrato está presente y se transforma en una de las consecuencias con la que lidia el maestro para enseñar. Y también un aspecto de los que las organizaciones como esta, como la TD en este caso, es un exponente, como el educarse a lo largo de toda la vida, educarse de forma continua, estar atento a los desafíos y a los elementos de la formación, hace que organizar la propia formación continua sea un elemento que esté presente en la propia profesionalidad. No es un aspecto para unos pocos, ni siquiera un aspecto circunstancial. Es algo que los centros escolares pueden fomentar como un plan dentro de la programación cotidiana que tiene esto. A la siguiente. Bien. En esta presentación breve, que yo la quiero considerar como un disparador para preguntas y para reflexiones, habiendo expuesto algunas ideas muy básicas acerca de lo que se tiene que tener desde esta perspectiva, a mí me parece que el impulso que ustedes pueden realizar como profesionales y como equipo organizado es ponernos en la tarea de recoger evidencia de las prácticas, tanto en relación como lo que efectivamente se ha hecho y de qué manera y cómo y cuándo, y también recoger evidencia de lo que se había programado y no se pudo hacer, y de los cambios que se han hecho en lo que se había programado de una determinada manera, y a su vez relacionar esto con los planes, con aquellos propuestos, y también en este año tan particular, en relación con el ajuste que se tuvo que tener entre la tarea presencial de la escuela, cómo y de qué forma se pudo realizar, como el trabajo virtual que en determinado momento siempre había existido como un elemento complementario, pero se fue constituyendo en un aspecto de mucha preponderancia, porque en los días más complejos parecía que era la forma en la que se podía mantener la relación. Que si esto quedara como anécdota,
y no hubiera una posibilidad de manejar algunas de las evidencias para iniciar un proceso de análisis y de manejo de esa información para pensar el futuro, podría resultar que se nos quedarían por el camino cuestiones que evidentemente tienen un interés preponderante para entender en lo inmediato este año en curso, cómo se va a considerar el proceso de aprendizaje, cuáles son los aspectos de la evaluación que emergen de las actividades que se pudieron hacer, y luego con más perspectiva o una perspectiva de más mediano plazo, cómo ver este hecho puntual del año en la perspectiva más general del proyecto escolar que trascienda el año y piense en lo inmediato en el 2021. Sin duda, como les decía, que este análisis se basa en un hecho fundamental que los maestros conocemos, los equipos conocemos, que es que haya formas sistematizadas de poder registrar las experiencias y los datos como parte de nuestra programación, y luego, en la base de ese compartir esos registros, poder sostener la marcha de los procesos como elemento fundamental y ayudarnos a identificar los resultados. Y también en la perspectiva de pensar, como hoy se escucha decir atinadamente, creo, de pensar el 2020 y el 2021 como un proceso donde se están buscando los nexos para que esa progresión mantenga una continuidad. Creo que también la identificación de lo que se ha hecho y en tantos procesos, en tantos recursos y obviamente en los resultados en relación con la situación, pueden ser insumos bien importantes para los grupos escolares, para los maestros, cada uno en su práctica, para los grupos escolares, para las salas y para los acuerdos que se va a hacer. De alguna forma existe una resignificación de la relación entre las tecnologías disponibles y que sostuvieron la relación educativa a distancia, advirtiendo también aquello en la que no pudieron resultar eficaces, con, de alguna forma, lo que quiero señalar ahora, que es esto en los hechos y en el discurso, cuando es honesto y coherente con los hechos, ha llevado a algo que para los maestros tiene una profunda significación. Revalorizó la presencia en la acción educativa, la relación personal como esa cuestión que, bienvenida en la medida que pueda ser complementada por todas las otras cuestiones que son sustento de la acción educativa, pero que no puede ser sustituida por ninguna de ellas. Y si uno repasa la historia de la pedagogía y la historia de los mayores pedagogos que han actuado, de alguna manera la relación personal es la clave de este contacto tan humano que es la educación de las personas, desde la escuela a lo largo de toda la vida. Creo que para los maestros es bien importante para el sentimiento profesional y para la motivación saber que entre los temas más candentes de la sociedad, junto, de alguna forma, con las preocupaciones por la salud, también ha sido una oportunidad de revalorizar la educación y revalorizar la presencia, porque cuando ha faltado ha sido profundamente requerida y añorada. Bien, esto fue lo que pensé y por eso decía
mirar para adelante con esto y sentir que la salud junto con la educación y la seguridad han estado en la agenda pública con gran presencia y por los diferentes motivos que todos sabemos que pueden estar. Bueno, aprovechemos esto. También esto es una oportunidad de nosotros profundizar este conocimiento y poder considerar por qué no es arbitraria este requerimiento. De alguna forma, toda la investigación educativa y la investigación en las ciencias humanas muestra que hay una tríada: cultura, desarrollo humano y educación, que está siempre presente en la base de todo lo que le da contenido y forma al desarrollo cognitivo de las personas a lo largo de su vida, al desarrollo social y emocional, en el marco de las características y las condiciones donde los cambios culturales se procesan y donde esos cambios culturales pueden ser programados y dirigidos y orientados hacia los fines que la educación democrática aspira a tener. Bien, esto es lo que me gustaba comunicar con ustedes, y si ven, será margen de algún intercambio. Probablemente le demos lugar a Gabriela y luego, entonces, vamos planteando. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no te escucho. No sé si está hablando Magdalena. Magdalena había dicho que no escuchaba, pero creo que después te escuchó, sí. Así que Dale, seguí nomás. Arranco yo y seguimos, así le damos un poquito más de dinamismo, si no quedamos trancados ahí esperando a ver qué pasa. Bueno, buenos días a todas y a todos, veo muchas caras conocidas por ahí, qué lindo verlos, después de muchos años algunos. Un placer participar de este tercer conversatorio en estos 30 años de la mesa de ATD. Me parece bien importante haber generado estas instancias que, como decían hoy al principio, aprovechan estas nuevas experiencias que hemos adquirido, estas nuevas habilidades que hemos adquirido durante este año en cuanto al funcionamiento de reuniones virtuales de este tipo que nos ha tocado tener, y muchas. Antes de empezar a hablar sobre este tema, me quedó resonando en la cabeza algo que hoy hablaba Jorgelina al inicio, que tiene que ver con las preguntas. Y para esta conversación me gustaría partir justamente de las preguntas. Me parece que la evaluación en términos educativos es algo que, digamos, que de algún modo está presente de manera permanente en las aulas, con distintos sentidos, y me gustaría tensionar, quizás esa sea la mejor palabra, el concepto de evaluación educativa a propósito de estas preguntas que nos hacemos todos los que somos maestros, en relación sobre todo a por qué evaluar, para qué evaluar, quiénes o quién evalúa y cómo se evalúa. Y después sí me gustaría centrarme un poquito más en algo que Sonia puso el foco, que es qué pasa en este año particular, o qué preguntas particulares nos hacemos en un año tan particular como este que nos está tocando transitar a todos. Así que en principio me gustaría partir un poco de esto, de las preguntas. Me parece que es clave preguntarnos. Y no estoy haciendo acá un juego de palabras. Cuando uno de verdad pretende que la docencia y la educación sea un acto crítico, las preguntas cobran un rol fundamental. Entonces, cuando nos preguntamos por qué evaluar, hay mucha bibliografía al respecto. Uno puede evaluar para acreditar un curso, puede evaluar para la certificación, para hacer un orden, se puede evaluar para tomar decisiones sobre variables blandas o sobre variables duras, se puede evaluar para establecer incentivos a docentes o a escuelas, se puede evaluar para rendir cuentas, para responsabilizarse. Estos propósitos de la evaluación, de algún modo,
determinan el para qué evaluar. Acá engancho la primera y la segunda pregunta, porque dependiendo de cuál sea este propósito de por qué evaluamos, vamos a organizar una evaluación centrada en el aula o centrada en el sistema. Y acá me detengo un poquito, porque cuando hablamos de evaluaciones centradas en el aula o centradas en el sistema, sin duda hay un propósito distinto atrás, pero hay que tener muy en claro que por más que uno pese y pese y pese a la vaca no engorda. Es decir, si yo estoy evaluando para pensar, a ver, cómo mejoran los aprendizajes de mis estudiantes, o cómo mejora el clima de un centro educativo, o cómo un conjunto de docentes mejoran sus prácticas porque han recibido un curso, en fin, lo que se nos ocurra evaluar como propósito, tiene que haber un algo puesto al servicio de generar mejoras, que es lo que yo quiero identificar, ¿sí? Esto en el marco de poder desentrañar un poco estas tensiones que hacen a la evaluación educativa, que hoy al inicio Teresa y Jorgelina hacían referencia, ¿verdad? A mí me preocupa mucho cuando caemos voy a usar una palabra inventada, evaluacionitis, es decir, cuando la evaluación se convierte en algo que sin cuestionarlo o sin pensarlo reflexivamente, forma parte de un hacer porque lo tengo que hacer, ¿sí? Me parece que la evaluación tiene que tener un sentido. Si no tiene un sentido la evaluación, de verdad, no hagan nada. Es horrible que la coordinadora del Departamento de Evaluación de Aprendizajes esté diciendo esto, pero de verdad creo que si no tiene sentido, si no voy a hacer algo al respecto, no vale la pena hacerlo, de verdad lo digo. Entonces, ¿cuáles son las evaluaciones en este marco del para qué evaluar? Que era la segunda pregunta y que dependía del propósito, y por eso me derivé en esta cuestión de los sentidos. Bueno, cuando uno hace una evaluación de aula, sin duda lo que supone es que a partir de la información que recoge, que puede ser a partir del trabajo individual con el alumno, o grupal, o de las observaciones que hago, o de la aplicación de un instrumento, ven que lo pongo como una variable más, no es la variable, no es, siempre cada vez que presentamos una evaluación, un instrumento de evaluación, mejor dicho, decimos, esto no es la panacea, esto complementa la mirada que tienen los maestros sobre lo que pasa en el aula. Entonces, la evaluación en el aula tiene que tener justamente el foco en eso, en otorgarle al docente una información que es lo que el docente busca para mejorar las prácticas o para mejorar los aprendizajes o el clima escolar, es decir, está muy ligada al propósito. La evaluación de aula, en general la diseña el docente y la aplica el docente. Sin embargo, en Uruguay hay otras modalidades, como la evaluación en línea, que no es una evaluación de sistema, en tanto no informa resultados del sistema, que el docente puede aplicarla y reflexionar sobre qué pasa con los resultados, o digamos, con las respuestas de sus estudiantes enfrentados a distintas actividades, y qué se hace, sí, para la reflexión individual o grupal a la interna de un centro educativo, pero no con esta visión de sistema, que es la segunda parte de esto que yo le llamo la pregunta del para qué, ¿no? La evaluación de aula es la primera parte, y la evaluación de sistema tiene que ver, sí, con un para qué que responde a la pregunta de obtener información a nivel nacional, poder dar cuenta a las autoridades o a los sistemas educativos de cómo mejoran los aprendizajes, no sé, en lectura, en tercero, sexto y tercero de liceo. Estoy poniendo el ejemplo porque es el ejemplo que surge de Aristas, ¿verdad? Que es una evaluación de sistema que por ley se le encarga al INED, pero que da cuenta, sí, de esta información sistémica a nivel nacional sobre el desempeño de los estudiantes, y que ya no está focalizada en la toma de decisiones del maestro en el aula, ni del colectivo docente en el centro, sino en la toma de decisiones de políticas educativas centrales, ¿sí? Esta es como la gran diferencia de los para qué. Generalmente también son diseñadas por docente, tienen una aplicación autónoma, ¿verdad? Perdón, una aplicación controlada, a diferencia de las otras que sí son autónomas. Y la gran diferencia tiene que ver con esto, con la información para qué sirve. Por último, las preguntas que estábamos pensando en esto que planteaba Jorgelina, ¿quién evalúa o quiénes evalúan?
esta pregunta también depende de los propósitos. Si el propósito es informar al sistema, quienes evalúan deben dar cuenta de esa respuesta, ¿verdad? Entonces va a haber un diseño de una evaluación, se va a aplicar y después va a haber unos análisis al respecto que informan a las políticas educativas. Entonces, el agente evaluador va a ser un agente externo, ese agente evaluador da cuenta de la respuesta esta del propósito, pero también podemos tener un agente evaluador interno que puede ser perfectamente el maestro cuando el propósito de la evaluación tiene que ver con obtener información sobre cómo mis estudiantes van avanzando en torno a unos aprendizajes determinados o en torno a unas variables que yo quiera evaluar. Puedo evaluar clima escolar, que no es específicamente aprendizaje, o se puede evaluar como ahora existe también en Uruguay, desarrollo infantil, ¿verdad? Entonces, hay distintas evaluaciones con distintos propósitos en que el agente evaluador es el docente porque justamente provee información al docente respecto a los avances de sus estudiantes sobre el tema que quiero evaluar. Bueno, ¿cómo se evalúa? Los maestros en general tenemos como una doble tendencia en esto de cómo se evalúa. Por un lado, tenemos un ojo muy entrenado en torno a algunas cosas que vemos, pero que después nos cuesta tener evidencia para comunicar esas cosas que vemos. Quiero decir, muchas veces en abril, mayo, reconocemos en nuestro grupo de estudiantes algunos niños que ya sabemos, ya vimos sus trabajos, su oralidad, vimos su forma de expresarse, su relacionamiento con los adultos o con sus pares, en fin, vimos cosas que nos llevan a pensar que este estudiante puede tener algunas debilidades en tales cosas o algunas fortalezas en tales otras. A veces lo que no tenemos para eso son evidencias. Cuando yo tengo la necesidad de transmitirle eso que veo a otro docente, o al director, o al inspector, o a las familias, carezco de evidencias concretas que digan, sí, lo que yo veo con este niño es que hay fortalezas en estas cosas, pero ¿cómo lo muestro? O hay debilidades en estas otras y ¿cómo lo muestro? Ahí es cuando los instrumentos cobran valor, porque los instrumentos muchas veces me dan esa evidencia que yo necesito para confirmar, o no, porque también a veces ese ojo que yo siempre digo que está demasiado entrenado, puede errarle, por supuesto, y entonces esos instrumentos que pueden ser diseñados de múltiples maneras, pueden o no corroborar o no ese juicio que nosotros hacemos de los desempeños de nuestros estudiantes. Es decir, las evaluaciones que nosotros realizamos en el aula pueden tener múltiples instrumentos, las evaluaciones que se hacen para medir los desempeños de un sistema educativo e informar a las políticas educativas generales o nacionales, tienen seguramente otros elementos como por ejemplo pruebas únicas, pruebas estandarizadas, que permiten hacer esas comparaciones entre estudiantes de distintos contextos o de distintos centros educativos, porque lo que buscan es otro tipo de información, ¿sí? Sin embargo, desde la administración central, desde el Departamento de Evaluación, hace muchos años que venimos como empujando, promoviendo esta idea de las evaluaciones formativas. Y acá es donde me quiero centrar, porque de verdad soy una convencida de que las evaluaciones formativas, y no estoy hablando del instrumento de evaluación formativa en línea, estoy hablando de las evaluaciones formativas en términos mucho más generales, son de verdad una palanca de cambio a la hora de promover los aprendizajes de los estudiantes, promover la reflexión de los docentes y promover la gestión colectiva de los centros educativos. Hoy Sonia decía, los docentes son parte de la gestión educativa como colectiva, no me acuerdo exactamente de las palabras, y yo diría que son la esencia de la gestión de la escuela, ¿sí? Sin docentes y sin estudiantes no hay escuela. La escuela es mucho más allá del edificio y quedó más que demostrado en estos meses de marzo a abril, sobre todo abril, en que los edificios eran poco visitados, pero la escuela siguió funcionando. Y siguió funcionando desde nuestras casas y los estudiantes también siguieron interactuando con los docentes. Bueno, no les voy a contar a ustedes que todos lo vivimos, qué fue lo que pasó. Pero entonces, la evaluación formativa cobra un lugar súper relevante en estos contextos de un año tan particular como este, y de verdad creo que es una gran oportunidad para poder, de algún modo, digamos, revalorizar algo que nosotros venimos promoviendo desde hace muchos años, que es el
el rol formativo de la evaluación. Y esto es independiente, de nuevo, de los instrumentos que nosotros podamos disponibilizar o que podamos contar de manera central. Hay muchísima literatura que avala digamos, el valor de la evaluación formativa. Y el valor de la evaluación formativa, digamos, como una estrategia eficaz a la hora de mejorar los aprendizajes. Cuando hablo de la evaluación formativa, me refiero sobre todo a la evaluación diaria, a la evaluación que todos los días los maestros trabajan con sus estudiantes, retroalimentan a sus estudiantes y conversan con ellos acerca de cómo mejorar en el proceso de aprendizaje. Esto es clave. Parece una cosa que es obvia y no es tan obvia. Yo me acuerdo hace poco en un taller acá en Uruguay, había un ejemplo clarísimo de qué pasaba con esto de la evaluación formativa en el aula. Entonces, el ejemplo era así. Era una maestra que estaba trabajando con sus estudiantes sobre la producción de texto de una carta formal. Entonces, habían visto los elementos que tenía una carta formal y a propósito de ello, la maestra les pide que escriban una carta formal teniendo en cuenta esos elementos. Y entonces mostraban después dos formas de corregir la misma carta, ¿sí? Una maestra que les había dicho a los estudiantes que iba a corregir, digamos que lo que esperaba de su escritura eran los elementos formales que habían abordado a propósito de la producción textual, y luego corregía que esos elementos aparecieran en la carta, y en la devolución lo que les mostraba a los estudiantes justamente era qué elementos estaban presentes y cuáles faltaban, y otra maestra que sobre la misma carta trabajaba sobre esos elementos, pero también trabajaba otras cosas. Trabajaba la ortografía, trabajaba la puntuación, trabajaba el uso de sinónimos, trabajaba... Entonces, acá hay otra cosa que es clave, y es cómo cuando hacemos una retroalimentación en clave formativa en las tareas de aula, trabajamos con el estudiante, cómo explicitamos cuáles son las metas, cuáles son los criterios, cuáles son las cosas que yo voy a abordar, porque sin duda, si yo soy el estudiante y me enfrento a una corrección llena de cosas que tiene mucho más de lo que el maestro me pide, en cierta medida me siento un poco como perdido, porque me dijo que iba a corregir estas cosas, sobre estas me enfoqué y aparecen otras. Y esto no significa no corregirlas, significa que en el momento de la retroalimentación, los docentes también tenemos que ser claros y honestos con los estudiantes respecto a qué esperamos de sus trabajos, sean escritos, sean orales, sean una presentación, sea un trabajo grupal, enfocarnos sobre eso que nosotros, digamos, de algún modo acordamos o explicitamos respecto a esos criterios, y quizás en una segunda instancia sobre una misma producción podemos abordar otras cuestiones, pero no en esa primera en donde fuimos, digamos, explícitos respecto a aquellos criterios de evaluación que íbamos a tener en cuenta. Entonces, la retroalimentación formativa parte un poco de esta idea, ¿no? De poder visualizar, en primer lugar, dónde estamos, hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar, ¿sí? Y sobre este ciclo, digamos, de preguntas de dónde estamos, hacia dónde vamos y dónde queremos llegar, se basa esto de cómo cerrar la brecha entre cuáles son las expectativas docentes respecto de la tarea que le vamos a proponer a los estudiantes y cómo es esa tarea que los estudiantes hacen respecto a los criterios que yo, como docente, digamos, de algún modo explicite con ellos, ¿sí? Esto parece una cosa como obvia, muchos docentes lo hacemos en clase, pero también cuando nos ponemos del lado de los estudiantes, entendemos esto de lo sustancial que es la retroalimentación formativa. Y todos nosotros hemos sido estudiantes, o somos estudiantes, muchos de nosotros, porque hemos elegido el camino de la docencia y del estudio como un camino de vida. Entonces somos en general estudiantes eternos porque vamos buscando distintas cosas que estudiar y nos metemos en un curso y en otro y siempre estamos en eso. Y cuando nos devuelven una actividad en donde lo que aparece en nuestro escrito, por ejemplo, o en nuestra tarea es, no sé, 75 sobre 100, yo como estudiante no aprendo nada. Ahí no hay una retroalimentación formativa. Ahí seguramente el docente evaluó
pero evaluó con este propósito que yo hablaba hoy, que era el de acreditar, el de calificar, el de otorgar una nota. No hay de verdad una retroalimentación formativa. Lo mismo pasa cuando uno en la escuela, y esto lo digo cuando yo era estudiante, hace muchísimos años atrás, escolar, me acuerdo que de repente tenía 4, 5, 6 cuentas sueltas, ¿no? Y cuando las resolvía y las llevaba, la maestra me las corregía y me ponía, no sé, 4 sobre 6. Y yo no aprendía nada, porque no sabía, bueno, en dónde me había equivocado, si era en la cuenta, si había colocado mal las cifras, si había pensado mal algo, si no sabía la tabla. No aprendía. Entonces, la devolución, la retroalimentación en clave formativa es clave para, y me repito, perdón la redundancia, para generar justamente que la evaluación cobre sentido para todos, ¿sí? Si la evaluación solo se enfoca en medir y en pesar la vaca va a seguir pesando lo mismo. Ahora, cuando la retroalimentación formativa se convierte en una cuestión viva, que está en el aula, que es parte de este diálogo, seguro que lleva mucho más tiempo. Una amiga mía en una escuela acá en 8 de octubre siempre me decía, me da mucho más trabajo corregir desde que entendí esto que vos siempre decís de la evaluación formativa. Porque claro, corregir ya no era el acto de tener los cuadernos y ponerles una nota o marcar algunas cosas, sino que implicaba llamar al estudiante, tener una charla con él, devolverle una pregunta, devolverle, bueno, y si en vez de este número acá hubiese sido el doble, ¿qué pasa con tu respuesta? ¿O por qué pensaste esto así? ¿Te animas a explicármelo en este pedacito? Y les hacía un cuadrito. Entonces, evidentemente eso lleva muchísimo más trabajo, pero de verdad es mucho más motivador para el estudiante y el estudiante logra entender de manera formativa qué es lo que me retroalimenta el maestro. ¿Sí? Si no me quedo solo con la nota o con el juicio o con el 4 sobre 6 como me quedaba yo cuando era alumna. Entonces, la literatura, como decía antes, ha mostrado los beneficios de la retroalimentación formativa. Y esta retroalimentación que yo la ponía ahora en el lugar de un maestro que retroalimenta a un estudiante, puede darse también entre pares. Y esta es la parte, digamos, en donde más se abre el aula, cuando nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes y a la hora de retroalimentarse, podemos generar estas sinergias, estos trabajos colaborativos entre pares, en donde un estudiante le puede ir diciendo al otro este tipo de preguntas, pueda aportarle en el sentido de lo que se esperaba en el aula que pasara con una tarea, con una presentación, con un video que tuvieron que hacer, en fin, y en base a los criterios de evaluación que el docente explicitó, hay un compañero, hay un conjunto de compañeros que devuelven sobre mi tarea y yo voy a devolver sobre las tareas de otro. Y entonces la evaluación pasa a ser una cuestión de retroalimentación formativa en el aula y de todos los días, ¿sí? Una cuestión en donde de verdad se empuje hacia la mejora. No es pesar la vaca y nada más en distintos momentos, sino es ver cómo la mejora de los aprendizajes se sustenta en esta base común de retroalimentación formativa y cómo después eso se traduce en mejoras en los desempeños de los estudiantes. Esto es parte de la clave. John Hattie, por ejemplo, que es un neozelandés, hizo un estudio de 183 estrategias que él lo que hizo fue un estudio de metaanálisis donde evaluó distintas prácticas educativas para ver cuán eficaces eran. Y la retroalimentación formativa ocupaba el 3er lugar en las 183 prácticas. Voy a venir un poco más acá. El laboratorio SUMA, que es un laboratorio del BID, en donde también se montan distintas prácticas educativas y se evalúan de acuerdo a la evidencia que hay sobre esa práctica, al costo-beneficio de esa práctica, al tiempo que lleva a ponerla en práctica, en fin. También muestra que la retroalimentación formativa junto con la metacognición son las dos claves para lograr prácticas efectivas de aprendizaje a bajo costo. Es decir, no estoy hablando de algo que implique un cambio sustantivo en políticas educativas, sí en los enfoques de evaluación. Entonces, vuelvo sobre esto de las preguntas del ciclo de evaluación formativa.
Tener claro hacia dónde vamos implica compartir con los estudiantes las metas de aprendizaje y ser claros con esto de los criterios de logro, que es lo que espero que el estudiante devuelva en función de aquello que yo le estoy pidiendo para evaluar, sea esto una producción escrita, una producción oral, sea esto una presentación, un video, es decir, cualquier tarea que uno le esté asignando. Ver en esta segunda pregunta del ciclo, que es ¿hacia dónde vamos?, implica recolectar evidencia, que Sonia Escafo hizo referencia a esto también. Tener evidencia respecto de cómo los estudiantes, digamos, se enfocan a esa tarea o abordan esa tarea que estamos trabajando, interpretar esa evidencia e identificar la brecha entre lo que yo esperaba y lo que el estudiante efectivamente pudo poner en práctica o digamos, en evidencia en esa tarea. Y pensar en cómo seguimos avanzando, sin duda, nos lleva a esto de cómo retroalimentamos a los estudiantes para poder ajustar la brecha. Si no hay una retroalimentación formativa, es difícil que el estudiante haga conciencia de dónde está parado con respecto a lo que el docente espera de él, lo que la tarea que él hizo alcanza las metas o las expectativas del docente, y qué es lo que me falta ajustar. No podemos avanzar sin eso. De hecho, Anijovic y González dedican el capítulo 1 del libro Evaluar para aprender al círculo virtuoso de la retroalimentación. Y déjenme leerle este parrafito que me lo anoté por acá. Dice, la evaluación formativa en su función reguladora trata de identificar las debilidades y fortalezas del aprendizaje de un alumno, más que juzgar o calificar un aprendizaje. Ofrece información a los docentes con la intención de que puedan modificar sus prácticas de enseñanza y los aprendizajes de sus estudiantes. El propio programa de educación inicial y primaria nos pone con estas preguntas que decía hoy Jorgelina. La evaluación en un modelo de enseñanza crítico tiene la intencionalidad de alcanzar acuerdos respecto a estas preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Por qué enseñar esta cuestión y no otra? ¿De qué manera debe enseñarse? Si pueden los alumnos aprenderlo, o qué otras cosas se pueden hacer para que puedan aprenderlo mejor. Y acá me salgo un poquito de esto de la evaluación para advertir un riesgo. Cuando nosotros hablamos de evaluaciones y disponibilizamos o habilitamos ciertos instrumentos, tenemos que ser capaces de leer o de interpretar a la luz de la información que nos devuelven esos instrumentos, cuáles cosas nos interpelan a nosotros como docentes o como centros educativos. Porque el riesgo, a veces, es encontrar el déficit en el alumno. Quiero decir, cuando uno disponibiliza, por ejemplo, una evaluación relacionada con el desarrollo infantil, está siempre el riesgo de pensar que es el alumno el que no alcanzó el desarrollo esperado y entonces no es capaz de X, Y, Z. Cuando uno disponibiliza una evaluación de aprendizajes atadas a factores asociados, por ejemplo, de contexto, muchas veces también podemos caer en ese riesgo de pensar que el déficit es del alumno porque está en un contexto de pobreza, porque nadie le leyó o le cantó en las primeras etapas. Y ojo, no estoy diciendo que estas dos cosas psicológicas o sociales no jueguen, solo estoy diciendo que tengamos en claro que a veces la interpelación tiene que ser como en un espejo. ¿Por qué nosotros como docentes no logramos generar aprendizajes aún sabiendo que hay algunas cuestiones psicológicas o sociales que de algún modo juegan en contra de lo que pueda suceder con ese niño? ¿Por qué nosotros como escuela no logramos generar aprendizajes cuando suceden estas cosas? Y esto es un riesgo de los instrumentos. Es un riesgo caer tanto en determinismos psicológicos como en determinismos sociológicos. Porque acá es la parte en donde la escuela tiene que pararse en el lugar de la posibilidad, en el lugar de que de verdad la escuela puede ser garante de ese derecho de los niños a aprender. Y el déficit no puede estar en el niño. El déficit en tal caso deberíamos mirarnos al espejo y ver
cuáles son las cosas en función de esas debilidades o de esas fortalezas que detectamos en cada uno de los estudiantes o en el grupo de los estudiantes que como colectivos docentes podemos impulsar. Y dije colectivos docentes con énfasis porque me parece que a veces tendemos a responsabilizar individualmente, y la tarea de enseñar siempre es colectiva, y la tarea de enseñar tiene que estar anclada en los centros educativos como comunidades profesionales que logran ciertas sinergias y ciertas formas de pensarse distinto para hacer una escuela distinta. A veces creemos que las escuelas tienen que ser homogéneas en un montón de sentidos y asociamos la homogeneidad como algo justo. La homogeneidad no es justa. La homogeneidad esconde las diferencias nos enriquecen, pero las diferencias también nos ayudan a mejorar. Uno de los instrumentos que estamos disponibilizando desde el año pasado, pero este año es un poco más general, desde el Departamento de Evaluación, busca justamente esto. Busca que las escuelas, a propósito de las informaciones que se les devuelven, puedan pensar nuevas formas de hacer escuela. Estoy hablando de las evaluaciones adaptativas, de Sea Más. Sea Más se aplicó el año pasado en las 3 jurisdicciones de Canelones, y una de las cosas más lindas que pudimos observar con ese instrumento no fue la evaluación, fue lo que generó en los colectivos docentes el tener datos que mostraban que los alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto en algunos casos compartían el mismo nivel de desempeño en un área de conocimiento. Y eso llevó a pensar que los grados escolares, tal como los concebimos, asociados a las edades, son potencialmente rompibles. Quiero decir, se pueden romper como estructuras dadas y pensar nuevas formas de hacer escuela. Entonces pudimos ver escuelas en donde los grados escolares se rompían y trabajaban niños de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto en un mismo grupo, atendiendo al nivel de desempeño que había arrojado la prueba. La prueba fue solamente el resorte. Fue, como dice un amigo, el tiquiñazo en la dirección correcta. Nada más que eso. No es la prueba lo que genera este movimiento en la escuela, no. Es un colectivo docente pensando nuevas formas de hacer escuela. Y ahí está la clave. La evaluación tiene que ser eso. Tiene que ser el vehículo que ofrece información que se complementa con toda la información que existe en las escuelas, ¿sí? Y que surge de sus colectivos, para pensar una planificación estratégica situacional que considere toda esta información y que plante una nueva forma de hacer escuela. Por ahí mi presentación, que no fue una presentación, tenía más ganas de hacer esto, de conversar con ustedes y de salirme un poco de las presentaciones, que ya me han visto muchas veces haciendo presentaciones, pero me gustaba esto de generar un diálogo, sobre todo en este año particular, en donde de verdad la evaluación está bajo la lupa, y yo creo que primaria tiene normativa que ampara a que el foco esté puesto en el niño, ¿sí? Estoy hablando particularmente del acta 117 de noviembre del 17, si no me equivoco, que dice que en primaria no se está a favor ni de la repetición ni la promoción automática, sino de pensar qué es lo mejor para cada uno de los estudiantes y acompañarlos al respecto. Y la resolución que salió antes de ayer de Codicen un poco también ampara esa idea de cómo evaluar en este año particular. Así que dejo por acá y escucho preguntas. Me gustaría decir algo. Estuve leyendo, que al comienzo yo compartí con los compañeros, un libro de Álvarez Menéndez, Juan Manuel Álvarez Menéndez, que es evaluar para conocer y examinar para excluir. Muy interesante el libro porque te pone de temas que dijeron las dos exponentes, que tiene que ver con lo que evaluamos, las competencias que habló Escafo, y tú que pusiste un protagonista que casi siempre no lo ponemos en las evaluaciones, que son los sujetos. Él habla muy interesante de los sujetos en el acto de la evaluación. Es decir, que los niños o los estudiantes o a dónde va dirigida la evaluación esté presente
porque hablamos de proceso, de evaluación formativa, pero la aislamos de la situación que es el conocimiento, el educador, la evaluación y el alumno, en ese caso. Muy interesante esto. Lo otro son las competencias, que yo decía, hablando con la compañera ayer antes para organizar esto, hablábamos de que nosotros vimos en este momento con la pandemia en territorio algo muy interesante que nos dieron en ciertos aspectos, porque hubo varios momentos, y en ciertos aspectos y en ciertos momentos nos dieron una autonomía de centro para que pudiéramos resolver en cada lugar, en cada pequeño lugar del territorio nacional, cómo hacer escuela. Y se dieron diversas formas de hacer escuela, y lógicamente en eso de hacer escuela está el acto educativo y están las evaluaciones, y estuvimos viendo cosas, vimos cómo los niños fueron evolucionando, vimos que hubo un deterioro con respecto a las relaciones sociales y a temas emocionales cuando los niños volvieron, y más en la institución que dirijo, que es un jardín de infantes, fue muy evidente eso, que los niños venían como de otro mundo, ¿no? Entonces nosotros buscamos una forma de evaluar, juntando todo lo que hay de evaluación en nuestro quehacer diario, desde la evaluación de desarrollo, INDI, juntamos con otras evaluaciones de años anteriores, con algunos indicadores, para poder de alguna forma buscar un instrumento que diera cuenta de la situación escolar de nuestra institución. Porque como no había una evaluación estándar, yo llamo estándar, ustedes llaman, yo llamo estándar esa que viene y nos aplica, que muchas veces hablábamos con los compañeros, que el maestro no se siente identificado con los resultados de la evaluación. Entonces a mí me parece muy interesante este libro de este señor, porque nos hace pensar, ¿para qué yo estoy evaluando? Que tú hablaste muy bien, ¿para qué? Tiene que servir siempre para mejorar los aprendizajes, lógicamente, si estamos hablando de educación. Pero también hay cosas que en la evaluación no entra, y a la vez la evaluación está por encima, supera todas esas cuestiones. Por ejemplo, el clima del aula, porque un maestro puede, la hermenéutica, en el sentido de las interpretaciones de esas comunicaciones, lo que queremos comunicar, cómo lo vemos, que es una cuestión que yo creo que todos los maestros pensamos. Dice, esto me dio un resultado estadístico, pero no refleja lo que es mi clase. Una maestra me dijo, terminé de hacer la evaluación hace una semana. Hoy los niños que yo puse determinado estándar son otros. Entonces digo, ¿viste cómo hay que pensar? Entonces eso me alegró en mi escuela, que el maestro, con aquello que elaboramos todos juntos, porque eso es lo que nos dio en la pandemia, fue unir el colectivo para buscar estrategias. Es una cosa que yo digo que hay que seguir, darle esa autonomía, pero también valorar esas producciones que hubo en cada escuela del país, que yo creo que está faltando eso, es esa valoración, porque es una evaluación que nosotros como sujetos necesitamos para seguir elaborando. No sé si me hice entender. Porque puse la situación del alumno, la situación del aula, la situación del país en pandemia y la situación del maestro, que también necesita que lo pongan en el centro de esa evaluación a nivel país y que sea protagonista y que pueda retroalimentar en una evaluación formativa. Y acá termino porque yo soy muy de filosofar, si no, no. Gracias. Ahí cuando decía Gabriela, algunas cosas que decía Gabriela nos llevan a pensar en Reina Reyes, en para qué futuro educamos, cuando decía que había que combatir la estandarización del hombre porque es contraria a su creación, ¿no? Entonces esto me trae a los conceptos que nosotros tenemos como docentes sobre evaluación. Y cuando trabajamos en evaluación, ¿desde qué lugar trabajamos? Si desde el conocimiento o sobre los conocimientos. Y cuando hablamos de pararnos sobre los conocimientos y situarnos en los niños, hacer foco en los niños, entonces también adherimos a lo que trabajamos en el conversatorio anterior sobre repetición y hablar de trayectorias. No excluir en las evaluaciones a las trayectorias de nuestros niños. Hoy en día, mi niño está parado acá, o estos son los resultados de la evaluación del aula.
pero estos no pueden ser los resultados de la evaluación del aula, porque hay una retroalimentación. Entonces, cuando nosotros retroalimentamos, pensamos como docentes en eso que dice la política educativa también, de integralidad, porque quieras o no, hay muchas cosas que están involucradas en el evaluar constante, en la evaluación formativa desde el aula. Entonces, digo, esto es una multiperspectiva, me parece, pararse desde el concepto de evaluación es multidimensional, y hay que tomarlo desde muchos lugares para hacer, o por lo menos para tener idea, desde que nuestros niños progresan cotidianamente, de que los aprendizajes no están marcados por lo que pudo resolver hoy, que además dejan de ser números, da para reflexionar. Es una buena constante esto de someternos a pensar hacia adentro un poco qué cosas desde los niños, qué cosas desde las instituciones, qué cosas desde los colectivos, y armar nuestras evaluaciones, así como se generan las evaluaciones autónomas, ¿no? Desde una pensada colectiva, que también ya lo mencionaba Julio Castro, ¿no? El banco fijo, la mesa colectiva, son modos de hacer que vienen históricamente bien marcados en nuestras propuestas. Si me dejas decir una cosita, Teresa, en realidad creo que de vuelta esto se define con los propósitos, ¿no? Con esto que yo planteaba al principio de las preguntas. Yo creo que todas las evaluaciones son cruciales, porque también es importante para un país tener estas otras que son las estandarizadas y las que reportan información al sistema. Claro que no son importantes para nosotros como maestros de un aula en particular, que queremos retroalimentar al alumno que tenemos ahí, porque es como la foto del momento y se escapa esta visión que yo comparto absolutamente, que es la de la trayectoria del alumno y un proceso por el cual hoy está en este lugar y pudo o no resolver este ejercicio, y mañana está en otro lugar y pasado en otro, y va para atrás y para adelante, porque es un ser humano, ¿verdad? Y como ser humano es un ser complejo, que no siempre la línea evolutiva, digamos, va en línea recta. Entonces, esas consideraciones que nosotros las tenemos como docentes de aula, también entiendo que se complementan de algún modo, o por lo menos no son contradictorias con estas otras visiones que son las de las evaluaciones estandarizadas, que lo que buscan no es reportarnos a nosotros maestros, no es reportarle al alumno para que nosotros generemos una retroalimentación ahí en el momento, inmediata, rápida, que permita que el ejercicio metacognitivo sea sobre eso que acabamos de conversar, sino que busca esto otro, que es informar al sistema educativo para que las líneas de política que se establezcan tengan en cuenta esta información. Entonces, yo creo que los dos tipos de evaluación son cruciales para un país, pero unos aportan para una cosa y otro para otra, y ahí es donde está el quiebre. Yo leí acá una pregunta que llegaba desde en el chat y decía, evaluar para tomar decisiones a nivel micro o macro, las evaluaciones que construyen los colectivos docentes o las que se exigen desde autoridades. ¿Cuál es el lugar de cada una? ¿Cuál es su significado? Y en todo esto, ¿cuál es el lugar de las evaluaciones estandarizadas y las evaluaciones en línea? Y sin duda, el lugar de la evaluación responde al propósito. Las evaluaciones estandarizadas que existen hoy en Uruguay son aristas, que la hace el INED, y que da información al sistema, porque así lo dice la ley, ¿sí? Esa se hace en tercero, en sexto y en tercero de liceo, es sobre una muestra, es sobre lectura y matemática, va a un aplicador externo, la aplica, después se hacen ciertos reportes y se entregan a las autoridades educativas. Después está ERCE, que es la evaluación regional, que sucede cada 5 o 6 años, que es la que se organiza en el laboratorio, en el YESE de la UNESCO, y PISA, que es la evaluación que se hace a los estudiantes escolarizados de 15, cualquiera de estas dos, son internacional y regional, también son a muestras, también va a un aplicador externo, y lo que persiguen como propósito es informar a la política educativa más que a los colectivos. Y ahí es donde está como la pequeña diferencia
en esta última parte de la pregunta que hace Magdalena, que es, ¿cuál es el lugar de las evaluaciones estandarizadas y las evaluaciones en línea? Porque las evaluaciones en línea no reportan resultados, no son capaces de decir cuánto saben los estudiantes de un grado en particular sobre un área en particular, porque ese no es su propósito, ¿sí? No hay una información de las evaluaciones en línea que diga, en quinto año en lectura están así o asá, porque no hay un nivel de desempeño. Esas evaluaciones están pensadas y son como un híbrido en esto del lugar de la evaluación, porque si bien están pensadas, digamos, se diseñaron externas al aula por un conjunto de maestros, de profesores, de equipos técnicos de evaluación, inspectores y formadores, el que la aplica es el docente y el que reflexiona sobre los resultados, digamos, respecto a cada una de las actividades, también es el docente. Entonces, es un híbrido. La evaluación en línea es un invento uruguayo que si uno quiere categorizarlo de acuerdo a, no sé, a las categorías en donde se pueden determinar los tipos de evaluación, queda siempre en la intersección, ¿sí? El agente evaluador, ¿cómo lo determinamos? ¿Es quien aplica la prueba? Porque si es quien aplica la prueba, la aplica el docente. ¿Es quien diseña la prueba? Bueno, entonces es externa, porque la diseñaron afuera y yo la activé en la computadora. Yo defino al agente evaluador más como quien toma la información que devuelve la evaluación, el instrumento puntual en este caso, para hacer algo al respecto. Y en este caso la evaluación en línea es una evaluación con un agente evaluador interno porque está pensada para el docente. Y muchas veces sabemos que se utiliza como actividad de aprendizaje y de enseñanza, y eso también está bien, porque es para eso. Yo me acuerdo cuando estaba como maestra acá en la escuela 268 en sexto, que me tocó aplicar la evaluación en línea, estoy hablando del año 2010, y me acuerdo de un ítem en particular de ciencias que era sobre gravedad, que a mí me hizo pensar más que en los resultados de mis estudiantes, en cómo yo enseñaba la gravedad. Es decir, la fuerza de gravedad en el planeta Tierra estaba mostrado en un ítem de evaluación que a mí, como maestra, me obligó a repensar mis prácticas de enseñanza. Entonces, esas son las cosas que la evaluación en línea, que es formativa cuando se hace algo respecto a sus resultados, intenta mover. No es una evaluación estandarizada en el sentido de que no reporta, digamos, información al sistema, ¿sí? Sí es una evaluación estandarizada si se piensa que es una prueba única, pero está pensada para que sea el maestro y el colectivo de maestros el que, a propósito de las respuestas de los estudiantes, puedan ver, bueno, qué niveles de conceptualización previos hay en un área del conocimiento en particular, cuáles son las ideas previas que quedan persistentes y puedo trabajar respecto a ellos con actividades que de verdad resultan desafiantes, en fin. Espero haber contestado esa pregunta, Magdalena. Sí, es como el nudo, ¿no? Que vos planteabas hoy y que se nos plantea, y acá transmito un poco también la posición de la TD, en esto del lugar de las evaluaciones y estandarizadas y la visión crítica que tenemos desde la TD de ese tipo de pruebas que vos mencionabas recién, Gabriela. Y bueno, y porque también está ahí en juego el lugar en el que se coloca el docente, no solo el lugar que se coloca desde las autoridades del sistema, o desde cómo se piensa del sistema esto, sino también cómo cada una se posiciona, ¿no? Esto que me gusta más hablar de las posiciones docentes. Es como que el nudo está por ahí, y que... Bueno, yo pensaba un poco también esto, que vos decís que, o sea, que son necesarias las evaluaciones que reporten información del sistema, porque hay que tomar decisiones a nivel macro. El tema es qué tipo de información reporta, y también cuando se hace la evaluación implica un recorte, implica una selección de currículum. Ahora vos decías que te interpelabas a vos misma, y bueno, y también la evaluación estandarizada es una manera de marcar currículum. Eso es lo que yo pienso personalmente, que cuando uno ve esas evaluaciones, ya está, y como maestro podemos decir, tengo que enseñar esto porque está en la evaluación.
Creo que eso es una lectura errónea. Creo que uno como docente tiene que hacer la selección de contenidos, como colectivo docente, como vos decías, pensarlo institucionalmente, de acuerdo a la lectura que haga de la situación contextual, y por supuesto tomando en cuenta el programa, que para eso nosotros trabajamos y es lo que nos marca. Entonces, en ese sentido, yo creo que también esas evaluaciones marcan el currículum, y a veces entran en contradicción con nuestro programa, y eso es lo que también está en tensión, considero. Y por otro lado, que si solo se toma en cuenta eso para tomar decisiones a nivel de política educativa, creo que es un error, porque esa otra evaluación, esa retroalimentación, es verdad que nosotros, Janet ponía por ahí, lo quiero tomar, que estamos todo el tiempo evaluando. Nosotros en nuestro proceso de trabajo, día a día, estamos todo el tiempo evaluando, esto que vos decías hoy, Gabriela, bien concreto, los chiquilines trabajan, vas, venís, bueno, a ver, ¿cómo pensaste esto? Y la retroalimentación es algo constante, y creo que hoy en día la forma que cada una y cada uno trabaja, no es aquello de, bueno, doy la lección, trabajen, te corrijo, y con una nota te vas. No importa lo que lograste, si lo lograste por qué o no. Eso creo que ya pasó, estamos en otro paradigma, en otra manera de trabajar. Entonces la evaluación es constante porque es cuestionarse también uno como docente, cómo está enseñando, y estar en permanente trabajo crítico. Pero creo que si no se toma en cuenta eso, y sabemos que las evaluaciones a nivel institucional después se toman a nivel departamental, y todo eso se trabaja, y que a veces también ese tipo de evaluaciones, cómo nos llegan a los docentes, o cómo los docentes las pensamos, también es toda una tensión en esto de los vínculos jerárquicos, de cómo llegan a veces planillas de inspección para evaluar, y todos los temas de poder se mezclan por ahí. Entonces entra todo en tensión ahí en el tema de la evaluación, y más ahora no sé qué les parece a mis compañeras y compañeros que están por ahí, pero hay estoy viendo como un desgaste a nivel de los docentes, y que pensar la evaluación en una exigencia externa es como más desgastante que pensar en esto de la evaluación que nos sirve para intervenir. Y también eso de estar haciendo evaluaciones que uno no le ve el significado y no sabe para dónde va, por más que sabemos, yo personalmente entiendo que es necesaria, a veces también desgasta. Porque entonces al final haces una, haces otra, haces la otra, y uno lo que le ve el significado es lo que uno hace para trabajar y para intervenir. Y lo otro es como que no. Entonces, bueno, no sé, creo que el nudo por ahí. Quiero plantear algo que también sacar del chat de Facebook que estamos transmitiendo, que nos compartía Sara Correa, una compañera que está desde el Face, que habla de eso, ¿no? De que somos parte, decía ella, de la gestión del centro, por esto que otra traía Sonia, pero que a veces no se promueve la comunicación, y esto tan fundamental que es pensar la escuela, pensar institucionalmente. Después Sara también decía esto de que los docentes somos conscientes de la importancia de elaborar herramientas y tener registradas estas evidencias, por esto que vos decías, Gabriela, que es tal cual. Uno a veces sabe, pero no sabes cómo transmitirlo, cómo transmitir a otros, o sea, cómo comunicar esa evaluación, que eso es un punto clave, porque vos evaluaste, entendiste el proceso del chiquilín, pero si no lo puedo transmitir, no va a servir de nada porque tengo que compartir eso con otros, ¿no? Y bueno, ella pensaba, hablaba de esto, que somos conscientes de las herramientas y cómo registrar esas evidencias para sistematizar los procesos de aprendizaje, pero los tiempos nos juegan en contra y no están contemplados por las autoridades. O sea que acá, esto que yo planteaba recién, la atención de la evaluación es constante, y es constante en eso, del lugar del docente, de la posición del docente, de los vínculos jerárquicos, de cómo nos llegan las cosas, o sea, es como un cúmulo, y la evaluación queda ahí en eso, que a veces es una lástima, porque la información que se termina produciendo tampoco es la más veraz o la más significativa para tomar decisiones a otros niveles. No sé si se entiende lo que estoy planteando. No sé si se los dejo por ahí, si Sonia o Gabriela o algún compañero más quiere intervenir en este sentido.
Yo quería aportar algo desde la TD, como estamos con la síntesis. Por allí surgía cómo la pandemia cambió la forma de ver la evaluación, y cómo destacaban los compañeros y las compañeras, que puso el foco, priorizó el proceso y no tanto el resultado, como muchas veces viene atado a la evaluación, ¿verdad? Que nos hace pensar en los resultados y dejamos muchas veces de lado, como decían por ahí, la trayectoria de nuestros alumnos. Bueno, por ahí estaba también Janet, destacaba en el chat, que el quiero está ahí, en esa retroalimentación y en socializar estrategias en los colectivos. O sea, empoderar a los colectivos para ir transformando, porque si bien estamos con otro paradigma, todavía subyace mucho de esa presión, ¿verdad? De aquel paradigma de las planillas y los indicadores que venían, ¿verdad? Desde arriba, y que teníamos que, de alguna manera, encasillar a nuestros alumnos. Entonces, todavía está eso, y tenemos que seguir construyendo juntos esa evaluación, ¿verdad? Colaborativa, como destacaba Gabriela. No sé si Sonia quiere hacer algún aporte, Gabriela, sobre esto. Reflexionando sobre todo sobre lo que tú planteabas ahora. A veces podemos pensar en términos de dicotomía, o nos dejamos de alguna manera superar por situaciones que parecen que nos pueden llevar a la dicotomía, ¿entienden? Y en realidad no existen dicotomías. En este aspecto de la evaluación es lógico que haya un trayecto hacia una finalidad, porque es el sentido que tiene, ¿verdad? Esas finalidades pueden estar pautadas por el año, por el ciclo, por lo que sea. Entonces, hay un propósito, un objetivo hacia algún tipo de resultado. Voy a poner uno que hoy es un problemón, la promoción, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso no inhabilita que para esa marcha que lleva a un objetivo determinado hay un proceso con unas condiciones, con unas posibilidades, con unas restricciones y por una singularización de los actores, porque no es cierto que uno tenga para todo una planilla que se pueda replicar en cualquier situación. Y eso hace profundamente compleja y desafiante para los maestros la marcha hacia la finalidad, tomando en cuenta las condiciones, los recursos, los tiempos, las circunstancias y lo que vaya que este año nos pegó de golpe, los imponderables, los imprevistos. Entonces está el proceso. Pero no impide que en estos análisis, que vuelvo a insistir, creo que como profesionales nos ayudamos mucho si lo pensamos en coro, además de dar el aporte personal, se hacen explícitas las decisiones. Este año estamos poniendo prioritarios dentro de la marcha programática, dentro de los objetivos planteados, y son aquellos de los que podemos recoger algún tipo de evidencia. Hay otros que aparecen como zonas grises en este periodo. Gran lástima, porque para nosotros eran interesantes conocer, pero debemos reconocer que tal vez nos faltan elementos para poder definir mejor, quedan como pendientes. ¿Me entiendes? Yo creo que ese trabajo de los equipos pensándose da la oportunidad de mirar lo que estaba formulado como programación inicial, lo que se tuvo que ajustar, las condiciones que hicieron posible o impidieron las cuestiones, y lo que en efecto pueden recogerse como datos interesantes de la marcha, que han de tener que poder necesariamente plantearse, porque de eso dependen decisiones, que si uno dedica de eso, y no quiero poner
nada que pueda resultar más complicado en esta hermosa circunstancia que ustedes tenemos, pero que ahora que ha surgido en la discusión pública el tema, hay que considerar cómo se promueven a los estudiantes. Es razonable, porque el proceso del ciclo escolar lo tiene. Ese es un desafío en sí mismo, porque el desafío es ver cuáles son las evidencias reales que podemos manejar en relación a los fines originales, a las finalidades ajustadas, y sobre los cuales tener que tratar todos de ver qué es lo que se ha podido aportar para tener una razón de cosa fidedigna y justa también. Y no son temas sencillos, porque no hay un solo modo de poder pensarlo. Pero creo que esta actividad es una demostración que sí hay instancias en el sistema y organizaciones y personas que pueden ayudar a liderar ese proceso de lograr esto, con la participación absoluta de todas y cada una de las experiencias que han llevado adelante la posibilidad de hacer algo, o de reconocer que esto no se pudo hacer. Bien, sí. Muchas cuestiones para reflexionar, muy importante. Quiero rescatar también del chat del Face, Andrea plantea el tema de que la evaluación tiene que servirnos para cambiar lo que hacemos, va un poco en el sentido de lo que recién hablaba. Si evaluamos, identificamos las debilidades y no hacemos nada al respecto, nos sirve. Por ahí otra compañera traía el tema de lo emocional, y Sara se refería, yo creo que a lo que planteó hoy Gabriela de las pruebas sea más, porque dice que se puede observar en los talleres multigrados en las escuelas TC, esto que hablaba hoy Gabriela, de que dio la oportunidad o dio una herramienta como para pensar en esto de los formatos escolares y de las formas escolares, como que dio insumos para trabajar en ese sentido. El otro día estuvimos en una instancia con el inspector Mario Ibarra, que es de Canelones Oeste, y yo le preguntaba, bueno, ¿cómo estuvo la experiencia? Porque cuando recibimos la información de estas evaluaciones, sea más, que son adaptativas, nos parecía súper interesante la idea, capaz que contarles un poquito a los compañeros que esto es que de primero a sexto los chiquilines pueden ir avanzando en lo que ellos saben, de acuerdo a sus potenciales, y como que no tiene un límite. Entonces está muy bueno, porque de repente hay chiquilines de tercero que pueden avanzar en situaciones de que resuelven chiquilines de sexto, pero también tenés chiquilines de sexto que, bueno, capaz que logran cosas que estaban pensadas para un tercer año. Entonces nos permite trascender esto de los grados y pensar más en los procesos y las trayectorias de cada uno y de cada uno. Entonces, bueno, y Mario me decía que en general han sido muy buenas y que los maestros les vienen como reportando esto de que era un insumo que les servía. Fueron pruebas piloto, ¿verdad? Este año pasado. Y bueno, y por ahí un poco esto de que está bueno que estos instrumentos sean algo que realmente instrumentos digitales, ¿verdad? La evaluación en línea, además sea algo que nos sirva a las maestras y a los maestros. Que no sea algo más que se nos sume, sino que sea un instrumento que nos sirva, que nosotros podamos utilizarlo, podamos utilizar otras cosas, y en esto de pensar la evaluación institucionalmente. Bueno, y por ahí le dejo un poco la palabra a Marcelo, que nos va a contar algo de lo que estuvimos trabajando en la TD. Marcelo. No sé si Gabriela quería decir algo de esto de SEA. Iba a agregar una cosita nomás porque me pareció interesante el comentario de Magdalena. En realidad SEA+, se instrumenta de tercero a sexto en lectura, matemática y ciencias, y lo que pudimos ver, porque ya aplicamos 2 años seguidos en los 3 Canelones, en 44 escuelas voluntarias. El año pasado se sumaron en Canelones todas las que quisieran y llegamos a 161 escuelas, y este año estamos invitando a 8 jurisdicciones en total de todo el país para universalizar el año que viene, porque lo que tiene este instrumento es que
si bien el instrumento es de una aplicación sencilla, porque el maestro lo aplica como una evaluación en línea y nada más, pero nosotros necesitamos estar como muy cerca de los colectivos docentes, no para controlar ni para ver qué pasa, sino para poder leer este instrumento distinto del anterior, porque este instrumento, una de las claves es que no muestra las actividades, porque como cada niño va recorriendo el banco de manera distinta y hay 3.000 actividades en juego en el banco, las actividades no se muestran. Entonces, entender estas cosas que parecen un detalle en la aplicación requieren del equipo técnico de evaluación estar muy cerca de las escuelas. Entonces, por eso estamos yendo como en etapas. Pero quería contar solo un detallito de los resultados que vimos, y es esto que decía Magdalena. Pudimos ver cuando miramos los niveles de desempeño de cualquiera de las 3 áreas, que en todos los grados escolares de tercero a sexto hay niños en nivel 1, en nivel 2, en nivel 3, y hasta el 6, es decir, hay niños en tercero y en sexto con el mismo nivel de desempeño que resuelven el mismo tipo de actividades, que es lo que decía Magdalena, pero también pudimos observar progresión a medida que se avanza en el año escolar. Es decir, además de la dispersión, que es algo que todos los que somos maestros sabemos, porque llegamos a un aula y sabemos que tenemos distintos niveles de desempeño de los estudiantes, pero pudimos ver progresión, es decir, a medida que se avanza en los grados escolares, suben los niveles de desempeño superiores y bajan los niveles de desempeño inferiores. Y esto es tarea de los docentes. Esto es reflejo del trabajo escolar, porque las actividades son propias del ámbito escolar. Entonces, simplemente quería resaltar esto, porque esto de verdad motivó a los docentes a una cosa como la que decía Sara en el chat del Face, que es este tipo de trabajo más al estilo del multigrado, ¿sí? Porque permite estos intercambios, permite estas movilidades a la interna de la escuela y permite pensar en estas otras formas de hacer escuela. Y no es el instrumento. Y acá es los colectivos docentes que trabajan a propósito de una información. El instrumento es la excusa, es el tiquiñazo. Pero es el colectivo docente cuando con esa información se sientan y piensan nuevas formas de hacer escuela. Y acá esto es lo que más quiero rescatar. La evaluación no tiene su valor en los instrumentos en sí, que son valiosos, que aportan diferentes perspectivas, que son cruciales en cierto sentido para distintos propósitos. Pero lo de verdad significativo y lo de verdad importante es qué hacen los colectivos docentes con la información que surge de los instrumentos. Por ahí, Marcel. Bien. También estábamos viendo con Magdalena, estuvimos trabajando desde la síntesis de ATD que estamos haciendo de las escuelas a nivel nacional. Y una de las consultas que realizamos fue qué sentido tenía la calificación, justamente en estos momentos de crisis, ¿verdad? Y bueno, más allá de ir a la polémica, si calificación sí, calificación no, trascender eso y pensar en la trayectoria de nuestros alumnos. Y es un poco lo que en este cierre de año, y ya pensando en la continuidad del 2021, ¿verdad? En el trabajo de ciclo, cómo es importante tomar en cuenta eso, la trayectoria, y no pensar en el resultado. Cuando vos hablaste de la calificación de 75 sobre 100 o algo por ahí, o sea, ¿qué me produce a mí el 75 sobre 100? O si soy 10, soy 12, ¿qué me deja? Es interesante cuestionarse y empezar a analizar desde este cambio que tuvimos, ¿verdad? Desde la pandemia, que no hubo calificación y tuvimos que trabajar en juicios y en darle al niño, en palabras, describir su trayectoria, describir ese proceso que ha tenido con nosotros en las aulas. Y un poco voy a enlazar con lo que escribe Karina en el chat. Creo que tenemos que poner mayor foco en que la evaluación tiene que servirle al estudiante más que al docente, pensando que es él o ella quien tiene que tomar conciencia de lo que sabe y lo que aún debe aprender. Nuestro rol ahí es de acompañar e intervenir para que eso suceda. Pensar más en cómo se aprende, en cómo se enseña. Entonces, es interesante este planteo, ¿verdad? Trascender un poco eso de la calificación. Pensar en eso, de verdad, cómo aprende el niño y cómo yo puedo hacer la devolución más allá de una calificación encasillada, ¿verdad? ¿Qué le puedo dejar para que se valore en su trayectoria como un alumno, ¿verdad?
Sí, y ahí algo pequeño que me quedó es esto, lo importante de dar cuenta de lo que el niño o la niña sabe, de cómo aprenden, más de lo que no llegó, de lo que no logró, que a veces es lo que nos pasa, que tendemos a hacer cuando evaluamos. Bueno, yo enseñé tal cosa, no lo logró. O cuando viene una evaluación estandarizada, es no logró esto, no logró lo otro, no. Y creo que también estamos avanzando y cambiando en esto de tratar de ver lo que sí logran y cómo lo logran, porque es fundamental, esto que decía Karina también, no solo ver lo que logra en términos de conocimientos, de aprendizajes adquiridos, sino también en el cómo aprende, porque ahí es donde yo voy a intervenir para enseñar. Y hoy sabemos y somos conscientes de que hay una heterogeneidad y que cada uno aprende de distintas maneras. Y esa información también me tiene que servir a la hora de intervenir, ¿no? En esto de cuando se ponía en cuestión de qué es lo que evaluamos todo eso. Lo que logró, cómo lo logró, para intervenir. Por eso es fundamental que la retroalimentación apunte a eso, a generar habilidades metacognitivas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Karina en esto de pensar en cuáles son los estilos de aprendizaje también. Porque si nosotros de verdad queremos personalizar las propuestas de evaluación, es preciso también personalizar las propuestas de enseñanza. Y las personalizamos cuando conocemos cómo aprenden los niños. Y esta es la parte más compleja, porque sin duda es mucho más fácil ir a una clase y hacer una misma propuesta para 20 alumnos y corregirla con el 4/6, como hacían mis maestras queridas de cuando yo iba a la escuela, ¿sí?, que hacer una propuesta como la que nos estamos planteando los docentes en 2020, ¿no? Y por suerte desde hace algunos años a esta parte, que implica generar propuestas personalizadas de acuerdo a esta información que tenemos de los alumnos, que es cómo aprenden, qué les interesa, en dónde están parados, hacia dónde los quiero empujar, cuál es la progresión de aprendizaje que yo espero dentro de su trayectoria para que el salto no sea abismal entre lo que es capaz de hacer en este momento y cómo aprende, su estilo de aprendizaje en este momento y lo que yo espero del grupo en general, ¿no? Entonces, plantear una propuesta de evaluación personalizada implica tener una propuesta de enseñanza personalizada. Por eso yo me desprendo cuando hablo de evaluación formativa de los instrumentos. Los instrumentos son, como dije antes, el tiquiñazo en la dirección correcta. Me ofrecen información, pero soy yo docente en la clase el que de algún modo reflexiono sobre esa información que me proveen los instrumentos, complemento esa información con la visión que yo tengo como profesional de la educación, que conozco mi grupo, que conozco la realidad individual de cada estudiante, que conozco el contexto de mi comunidad y conozco la historia de mi comunidad, y a la luz de toda esa información logro establecer líneas estratégicas de planificación que atiendan todas estas cuestiones juntas. Esta es la parte más difícil, trabajar con un diseño universal de aprendizaje, que es algo que se ha promovido en el último tiempo, es una cosa súper compleja y requiere otros tiempos, que es algo que también hoy decía Magdalena. Los tiempos de ir de una escuela de la mañana corriendo a una escuela de la tarde complejizan aún más esta situación. Esto también hay que decirlo. Pensar en una estrategia de enseñanza personalizada, en una evaluación en clave formativa personalizada, que habilite la metacognición, que clarifique los criterios y las metas de aprendizaje y que me permitan a mí como docente acompañar de manera personalizada a cada alumno, requiere mucho más tiempo que las 4 u 8 o 6 horas que estemos frente a los gurises en el aula. Y esas horas no las tenemos. Entonces también hay que ser consciente. Ojo, esto no nos puede detener, esto no puede ser un obstáculo, sin duda. Encontraremos las maneras. Por eso yo siempre pienso en esto del acto de enseñanza como un acto colectivo. Siempre hay un compañero, un paralelo, un equipo docente que va a encontrar las maneras de ganar estos tiempos a la interna de la escuela, en tanto hay otro docente que está, no sé, hay formas de hacerlo, no nos puede parar, pero sí hay que reconocer las complejidades y no hacer bandera de algo que después de verdad es complejo, hay que hacerse cargo de eso también.
Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta en el chat? Acá no sé, Space Magda, ¿tenés algo? No, no tenemos más preguntas. Bueno. Le pasamos entonces a las moderadoras. A todas. Entonces tendríamos que agradecer la presencia de Gabriela y de Sonia. Un hermoso tiempo para pensar, para seguir pensando. La evaluación es un tema que además que nos compete, nos preocupa. Hay múltiple evidencia en los documentos de ATD, en la síntesis por departamento, pero además en los documentos que están colgados en la página del SEIP desde la ATD Nacional. Bueno, y nos dejan con muchas preguntas. Es un tema inacabado, nunca está completo, es un tema complejo, muy complejo. Entonces, en estos tiempos de pandemia aún se vuelven más inciertos, es un tema incierto, y cuestiones para seguir pensando, para valorar algunas cosas importantes, las que se han dicho, también que los colectivos somos capaces dentro de la autonomía de generar evaluaciones que remitan a los aprendizajes de los niños, porque también nos hacen pensar desde los aprendizajes, ¿no? Cómo aprenden todos nuestros niños y cuáles son sus desempeños, valorando las trayectorias. Entonces, agradecer la presencia de todas y todos, y en especial de las panelistas, y próximamente estaremos comunicando cuáles serán nuestros próximos encuentros virtuales. Y esta nueva forma también de hacer escuela, porque nos hemos remitido durante todo el año a la virtualidad, que también es una habilidad que hemos desarrollado, porque es una habilidad que también nos impacta, porque no siempre sale como queremos. Hemos intentado durante todo el año con los niños de las escuelas, con los colectivos. Esto también ha sido un aprendizaje para todos nosotros. Y la evaluación sigue siendo un aprendizaje, porque cómo mirar los desempeños de nuestros niños desde la virtualidad es una constante, y cómo mirar los aprendizajes desde la presencialidad también, porque tenemos que remitirnos dos formas distintas de hacer escuela. Nos han cambiado las formas de hacer escuela en esto constante del cambio, porque eso sí que ha sido una constante, el cambio durante este año. Bueno, si hay algo más para decir de los compañeros de ATD, si no, cerramos agradeciendo la participación de todas y todos. Bueno, sí, muchísimas gracias por participar, a todas, a todos, por sus aportes. A Sonia y a Gabriela, que se tomaron su tiempo y pensaron a ver en cómo comunicarse con nosotros, y a todas las compañeras y los compañeros que nos acompañaron con sus reflexiones. Sin duda, como decía Teresa, más preguntas que respuestas, y eso es lo bueno, seguiremos pensando. Contarles a algunas delegadas y delegados que andan por ahí, que bueno, que la ATD Nacional se nos ha ido retrasando, evidentemente por el tema de la pandemia, que empezamos con este ciclo de encuentros virtuales, y que bueno, según lo que nos respondan en la semana que viene con respecto a la ATD Nacional, los otros dos conversatorios estaban pensados para hacer presencialmente en el marco de la ATD Nacional, pero bueno, veremos de darle continuidad a estos espacios virtuales, y también en ese sentido que nos pueden hacer llegar a través de nuestras diversas vías, ya sea de la página o por mail, sugerencias con respecto a, bueno, qué temas seguir abordando, que está buenísimo, seguiremos pensando en eso. Ya hemos recibido algunas sugerencias interesantes, así que bueno, nos estaremos comunicando para ver cómo seguimos en estos diálogos. Bueno, muchas gracias a todos y todas entonces, y seguimos en contacto, seguimos construyendo este espacio de intercambio con todas y todos. Bueno, hasta la próxima. Gracias.